tercero y último segmento. Se define como una... Tenemos aquí, ¿qué pasó? Se nos está metiendo un sonido. Asamblea Nacional privado o de un beneficio que no pertenece por la vía natural, o sea, ganado por el trabajo de una persona, y que es hecho atentando contra las normas y las leyes que pueden establecerse en una sociedad. Coger plata sin permiso. Es el manejo ilícito de los fondos que se le asigna a la nación por parte de un particular. Las prácticas ilícitas de gobernantes venezolanos en la Cuarta República dejaron la herencia de un flagelo que se estableció como hábito en las políticas públicas en los 30 años previos a 1996. Se estimaba que los ingresos de la nación alcanzaban 260.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fue desviada de forma corrupta en beneficio de una élite política y empresarial. La corrupción se convierte en el negocio del siglo. Bueno, el próximo martes en la sesión ordinaria, la plenaria debatirá en la Asamblea Nacional en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la ley contra la corrupción. El cambio a la normativa legal agregaría responsabilidades a las funcionarias y los funcionarios públicos, personas jurídicas, así como a las comunidades organizadas, movimientos no gubernamentales, comunitarios y demás formas de organización social que reciban fondos del Estado. Héctor, ¿cómo está la ley? ¿Cuál es la esencia de la ley? Bueno, mira, en primer lugar, debemos entender que para nosotros, para los bolivarianos, para los revolucionarios, el tema de la corrupción es un tema que es atávico al sentido de los valores del capital, de la lógica del capital, la lógica de la acumulación, Así es. donde los medios de comunicación juegan un papel importante en el estímulo de la corrupción, porque estimulan a la gente a los logros fáciles, a la acumulación. Tú vales, como tú decías al principio del programa, tú vales en la medida de lo que tienes, no en la medida de lo que eres y de la capacidad que tienes para dar a los demás, cómo te comportas con el colectivo, con la sociedad. Y entonces eso estimula a la gente que cada quien quiere tener el carro más grande, el apartamento más grande, viajar a cada rato, etcétera, etcétera. Es decir, una sociedad que rompió con valores intrínsecos al ser humano y de desarrollo propio del ser humano a una sociedad vacía, aparente, virtual, por el mercado, por la lógica del mercado. Entonces, eso estimula la corrupción, y para nosotros, para la revolución tiene un componente ético de mucha... Tiene que desarrollar un componente ético que es esencial a la revolución, y eso tiene que ver entonces con el combate a la corrupción. El Libertador nos pone un ejemplo muy importante, varios ejemplos importantes. El Libertador era sumamente estricto con el tema de la corrupción. Él, en varias oportunidades, en una oportunidad en Puerto Cabello, con el sitio de Puerto Cabello, y después en Lima, cuando él era presidente, él decretó la pena de muerte para robos por arriba de 10 pesos. Y al juez que tenía la obligación de condenar, que se prestaba para no condenar o para aliviar la pena del corrupto, le aplicaba la misma pena. Porque era implacable con la impunidad. Implacable con la impunidad. Eso hay muchos discursos y muchos ejemplos del Libertador en torno a eso. Bueno, este proyecto de ley de reforma de la ley orgánica contra la corrupción toma en cuenta... ya existe una ley, lo que estamos haciendo es una reforma que en primer lugar tiende a incrementar las penas. Hay penas que eran, por ejemplo, de meses, que se lleva ahora de 3 meses, que se lleva a 6 años. O sea, penas muy severas. En segundo lugar, ya no se penaliza solamente al funcionario público, sino que se penaliza también. Sabemos que la corrupción tiene dos extremos. Es el funcionario público que se corrompe, pero hay en el otro lado, en el otro extremo, hay uno que corrompe, que normalmente es un privado, una empresa constructora, un importador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se penaliza a ambos extremos para combatir la corrupción en su origen y en su extremo final. Se toma en cuenta, por ejemplo, un desarrollo propio de nuestra realidad política o sociopolítico, como es las nuevas estructuras del poder comunal, del poder popular. Se incorpora la Contraloría Social, se incorpora al sistema de control fiscal. Esto es muy importante. Y las obligaciones, se le asignan obligaciones que ya están de alguna manera recogidas en las leyes del poder popular, que se promulgaron a fines del año pasado y a principios de este año, incluso con motivo de la ley habilitante, pero que ahora se les da, esta ley contra la corrupción les asigna
les asigna responsabilidades incluso específicas a la Contraloría Social en cuanto al control, en cuanto a la entrega de cuentas, etc. Esto toma en cuenta varias cosas. Toma en cuenta, primero, recomendaciones de la Fiscalía General de la Nación, que ha hecho recomendaciones en torno a los incrementos de las penas, ha tomado en cuenta recomendaciones de la Contraloría General de la República. Esperamos que Clodo Osvaldo se nos ponga bien, se nos mejore. Tuvimos dos reuniones tuvimos con la comisión con Clodo Osvaldo, y toma, por supuesto, en cuenta la experiencia propia acumulada de muchos años de trabajo de la propia comisión, del personal que está en la comisión, del personal técnico de ayuda, de algunos diputados que están ahí, que vienen, que tienen alguna experiencia, y por supuesto del montón de casos acumulados, de cómo proceder frente a muchos casos acumulados por décadas. Ahora, el tema de la corrupción tiene mucho que ver con la educación. Y evidentemente nosotros en este momento, y yo soy de los que yo insisto en que hoy no hay más corrupción que en el pasado, no la hay. Ahora, yo pongo la mano. Transparencia también. Lo que pasa es que ahora no hay censura de prensa, que sí la había antes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una cosita, Héctor. Un gobierno que fue la historia de la Cuarta República, de la dictadura puntofijista, un gobierno que delinque necesita que se naturalice el delito, por supuesto, que se colectivize para poder justificarlo. Que se democratice el delito. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Y que la impunidad campee. Claro. No, es decir, que sea bien visto, porque no es como normal. Pero que recordemos que había un presidente de la República que en una oportunidad dijo, de la Cuarta República, que dijo que aquí la gente robaba porque no había razón para no robar. Por favor, cuando eso viene de la primera autoridad de la nación, cuando no hubo un gobierno de la Cuarta República donde los presidentes o los familiares directos de los presidentes estuvieran en los guisos. Recordemos que en el último gobierno de la Cuarta República, uno de los hijos del presidente lo llamaban el pimentón. Todo el mundo lo sabe, porque estaba en todos los guisos. Y aquella célebre frase, son buenos porque roban y dejan robar. Sí, claro. A eso era. Pónganme dónde hay, cuánto hay para eso. Con AD se vive mejor. ¿Por qué? Porque los adictos sí que dejaban robar. Ellos robaban, pero dejaban robar. Se democratizaba. Héctor, ahora, ¿cómo incorporar a la Contraloría Social al sistema de Contraloría? ¿Qué mecanismos se establecen? Bueno, primero se establecen obligaciones de entrega de cuentas sobre los proyectos que ejecutan las comunidades. Se establece entrega de cuentas de la propia Contraloría. Hay un mecanismo importantísimo que se incorpora aquí, que tiene que ver con todo esto, que además de la declaración jurada de bienes, que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de entregar cuando entran al cargo y cuando salen del cargo, hay una declaración jurada de intereses. Esta declaración jurada de intereses es muy importante, porque la persona que entra a un cargo, el funcionario público que entra a un cargo, declara allí bajo juramento, y si falsea esa información es sancionado. Él declara bajo juramento que él no tiene intereses de tipo comercial con otra empresa que pudiera ser objeto o vinculado a un contrato con el Estado. Que esté en ese momento cuando él sea funcionario o incluso hasta un año después de que él abandona el cargo. ¿Y eso no entraba en la declaración de bienes? No, pero es que ahora es una declaración de intereses. Es decir, además de vínculos, pues. Sí. La ley trae. Claro, ¿qué intereses? Pero además, en la declaración de intereses, se habla también de intereses de tipo ideológico, de tipo religioso. O sea, ya no es solo lo meramente comercial, sino que incorpora, por ejemplo, tú no puedes argumentar que tú, por tu religión, tú tienes que utilizar recursos del Estado, que son recursos públicos, por ejemplo, para dárselo a una iglesia. Porque tu conciencia te obliga, ¿no? Tu obligación primera, como funcionario público, es con el colectivo, es con el patrimonio. Y hay una serie de definiciones que tienen que ver con el concepto de patrimonio público, que tiene que ver con el concepto incluso de funcionario público. Ya para efectos de la ley, funcionario público no solamente el que tiene un cargo, sino, por ejemplo, el que está administrando en un consejo comunal. Para efectos de la ley es un funcionario público independientemente de que no tenga una relación de trabajo, de contratación o de designación mediante gaceta oficial, etcétera, con la República, sino que él es un funcionario público a los efectos de la ley y sancionable en consecuencia a los efectos de la ley. Por ejemplo, un consejo comunal o una sociedad civil sin fines de lucro que recibe fondos, antes era sujeto a la ley. Aquel cuyos fondos de una sociedad civil, por ejemplo, que recibía un subsidio,
más del 50% del capital de esa sociedad civil fuese con fondos del Estado. Hoy en día, cualquier sociedad civil que reciba fondos del Estado entrega cuentas por esos fondos. No importa que sea una fracción muy pequeñita de la totalidad de los recursos medio que reciba tiene que entregar cuentas porque son fondos públicos. Héctor, hay una cosa también que es importante, que el tema de la corrupción es una forma de dominio imperial, colonial, es decir, ¿por qué Páez termina vendiendo la República? Porque lo compraron. ¿Por qué Gómez Claro. termina vendiendo y entregando el petróleo? ¿Por qué lo compraron? ¿Por qué durante toda la Una dictadura forma de asegurarse el punto control, la dominación. Entonces, bueno, te dejan robar a los pequeños, pero realmente están vendiendo al país. Es un problema político y geopolítico. Pero ahí el tema de la es, corrupción. realmente se aborda también lo grande, el tema de cómo defender, digo esto, en nuestro parlamento están también voceros, diputados de Fedecámara, diputados ligados a la USAID, ligados a las agencias, ligados, ¿cómo hacemos con eso? Y esos señores están hablando cómo es la corrupción. Blanca, todavía no hemos logrado nosotros romper el carácter corporativo de la Asamblea. Claro. Porque mientras estas empresas financian los partidos y le coloquen en sus listas nombre de personas, bueno, antier planteamos eso y es mentira. ¿Cómo que mentira? Yo recuerdo que había una cadena que tenía 7 diputados y había los distintos grupos bancarios. Y en muchos países diputados del narcotráfico también. El dueño del Nacional, uno sabe que negociaba, incluso llegó a ser senador, y él negociaba el apoyo de su periódico a Rafael Caldera para que lo metieran en la lista y ser senador. Eso es, Miguel Enrique Otero llegó a senador por eso. Eso es una realidad. Era corporativa, era, bueno, yo te negocio para yo apoyarte, sobre todo con el tema de los medios de comunicación y de los grandes poderes, y el tema del financiamiento, negociado. Pero, por ejemplo, las grandes compañías transnacionales tienen dentro de su... El costo de cualquier negocio tiene su partida de comisiones para los estados. Claro. Es decir, pero para los estados en África, en América Latina, es una forma de desmembrar las sociedades. Así es, así es. Mira, lo que está pasando en Libia en este momento, la invasión a Libia, tiene mucho que ver con todo esto. Tiene mucho que ver con todo esto. Fíjate que justamente en el periodo en el cual el propio Gaddafi colabora más con los imperios, es el periodo en que le hacen esta Por eso agresión. decía el Che que el imperio ni un tantico así. Bueno, es decir, la no puede primera ser medida ningún antes principio. de invadirlo fue expropiarle todos los aportes que ha dado los países, como los países que más colaboran son los países más radicales. Sí, así es. Para resolver su problema. Mira, vamos a ver unos mensajitos aquí de los compatriotas que están enviando sus mensajes. Pueblo, buenos días, queremos Indepavis en Baral Zulia, la especulación está matando al pueblo, ya basta de impunidad, camarada. Bueno, se va a hacer la superintendencia, el partido, la Contraloría Social, es el pueblo organizado. Buenos días, camarada. Aquí en Valencia necesitamos urgente que vengan y hagan revisión. Hay mucho quinta columna que le están haciendo mucho daño a la revolución. Eso es organización, conciencia, activismo, pueblo en la calle, acción. Saludos revolucionarios, pueblo, a 2 exministros de Educación, momento para solicitar su opinión al contrato colectivo y en especial justicia social a los jubilados. Bueno, en este momento ya se presentó el contrato colectivo de los educadores, el contrato nuestro se vence en este mes de mayo, no se ha vencido y está listo ya para comenzar a ser discutido. Me informaron los muchachos por un mensajito de Sinafún que ya se han reunido con otros gremios para unificar el proyecto de contrato. Pero aquí hay una cosa, Aristóbulo, que hay que decir. De 5 contratos colectivos que ha firmado el magisterio venezolano con los gobiernos de Venezuela en la historia republicana, 3 se han firmado durante la Quinta República. Y de los 3 que se han firmado, esos 3 se han firmado con 2 ministros que en este momento están sentados en esta mesa. Así es, tú firmaste un contrato, yo firmé un contrato, así que nosotros tenemos autoridad moral para hablar de la contratación de los educadores. Profesor y Blanca, me toca a mí. Profesor y Blanca, buenos días. Desde las tierras de Cimarrones, por aquí no nos dicen cuál es la emisora, informamos que desde hoy nos incorporamos a la retransmisión en directo, petición de Aristóbulo. No sé si es del sur del lago, no sé si es de allá de Veroe, porque la si tierra es de Cimarrones Huiria, es grande. si es de Cariaco, si es de Barlovento, si es de la serranía de Falcón, no sé, pero me imagino que es de Chuspa. Sí, seguramente. La costa. Dale tú, esta sí te toca a ti. Todos los temas son apasionantes,
porque además están conectados, no hay nada aislado en la vida, siempre se regresa al origen común. Mi afecto para todos, es verdad. Muchas gracias. Felicito al panel por su nivel de claridad respecto a un tema tan latente, pero tan solapado como ha sido el de la discriminación racial en Venezuela. Pueblo, desde Cabima le pedimos que nos abran el megamercal porque tenemos problemas con los mercalitos. Esconden los productos, el megamercal de Cadimas, camarada, ministro de la Alimentación. Bueno, legisladores, buenos días. Ojo con la Junta Comunal de Barrio 5 de Diciembre de Acarigua. ¿Es tuyo? El pueblo tiene que organizarse para revisar eso y podemos hablar con la gente del Poder Popular para las comunas para ver con Contraloría Social. Es la pero ahí lo más importante es la organización del pueblo. Pueblo. Y eso es fundamental. Buenos días, hagan una investigación en la unidad educativa Ramón Isidro Monte de Pérez Bonal, de Suencatia. Llegaron las canaimas y no las quieren entregar. Ojo pelado a la comunidad educativa, la patrulla nuestra tiene que estar allí en Pérez Bonalde, el equipo político. Esa es la tarea que tenemos nosotros, hacer seguimiento a las políticas públicas. El buen vivir se empieza por nuestros jóvenes, y este mensajito para nuestro comandante Chávez: quien te sanará es el amor de las mujeres de tu pueblo, pero los hombres también quieren muchísimo a nuestro presidente, pero ella dice, te amamos, y es verdad, las mujeres... Lo que pasa es que el amor de hombre no sana, dice ella. Ah, claro, eso sí es verdad. Las mujeres, madres, hermanas, esposas, compañeras, lo femenino, pero lo femenino está en los hombres y en las mujeres, es sanador y ese amor por el presidente es permanente. Pueblo, soy Julio Bolívar, estudiante de medicina por la misión Barrio Adentro. Me sacaron por tener discapacidad. Vivo en Cagua, Estado Aragua. Eso no puede ser. No te pueden sacar por eso. ¿Cómo te van a sacar si eso está hecho precisamente para los excluidos? Buen día, saludos compatriotas. Dios los bendiga y los cuide. Es Ramón Rivero de San Felipe, Yaracuy. Gracias, amén, camarada. Pueblo, queremos la expropiación de la empresa El Tunal y Borlara. Somos 1.500 trabajadores. Control obrero ya. ¿Hasta cuándo tanta corrupción en esta empresa? Mi comandante, ojo pelado con lo de la luz. En Anzoátegui casi estalla la gente. No se deje cobiar. Aquí Mira, hablan de boicot, nosotros estamos hablando de sabotaje, eso. pues. Héctor, un comentario sobre esto, Héctor. Mira, yo creo que aquí se impone una extrema vigilancia por parte del pueblo, por parte de los propios trabajadores de la empresa, de las empresas eléctricas de Corpoelec, porque yo estoy convencido cada vez más de que aquí hay una componente importante de sabotaje sistemático. Y es de adentro. Desde adentro, lamentablemente. Ellos no van a hacer lo que hicieron en PDVSA, salir con las manos así, no sé qué más. Entonces, los escualios están metidos y están metidos a lo mejor llamándose revolucionarios. Fíjate, yo voy a agarrar este planteamiento que hizo este compatriota y nos vamos a sumar al planteamiento del compatriota. Aquí la palabra clave es ojo pelado. Ojo pelado. Yo estoy seguro, convencido de que ellos van a hacer lo que hicieron con PDVSA antes, lo van a hacer ahora con Corpoelec y están trabajando. Pero de otra manera, no dando el rostro. Sí, pero va a jugar el papel, ¿no? El sector eléctrico va a ser el sector neurálgico que ellos van a trabajarlo desde ahorita para hacer tibiar a la gente, tibiarlo como dicen en Caruco, ¿no? Pero ahí el pueblo tiene una posibilidad de alertar mucho. Inteligencia social. ¿Quién está trabajando? ¿Cómo sabemos nosotros qué es? ¿Qué actitud ha tenido? Y empezar a desmontar eso. Pero es importante que nosotros diseñemos una estrategia de inteligencia para develar lo que está montado ahí. Continúa, Blanca. Esto, además de que efectivamente, después de un proceso de privatización y de abandono de años, resolver el tema no solo de la generación, sino de la distribución eléctrica y de todos los mecanismos es un tema también delicado. Pero con todas las inversiones que se han hecho, que son ciertas, en transmisión y en generación, no es posible que la situación en este momento esté peor que hace un año. Entonces hay que hacer medidas, y yo creo que ahí también está el tema de, no solamente, eso es una forma de corrupción, a lo mejor hay mucha gente le están pagando por sabotear. Pueblo, la gran preocupación que tiene el presidente nos llevó a organizarnos como red de medios para contrarrestar el capitalismo. Soy Gelacio González. Bueno, camarada, viene la ley de comunicación popular, alternativa y comunitaria. Ayúdennos, 60 obreros votados desde hace 3 años en la empresa El Tunal. Esto es en Lara, Quibor. Pueblo, saludos y gracias por darnos este programa tan fresco y dinámico. Queremos la presencia del PSV en el bloque 38 y 39 de la zona F del 23 de enero. Yalili Gil, un abrazo, Yalili. Ya designamos el equipo político del 23. Camarada Aristóbulo, tremendo discurso. Los derechas son
es hipócrita, fascista y discriminan al pueblo. Saludos a Blanca y a Héctor. Henry Cordero. Gracias, camarada. Bien, Pueblo, gracias. aquí en Maracaibo están racionando la gasolina y se forman unas colas. Ojo, se parece mucho al paro petrolero. Móscate el pasito. La escuela Tulio Febres Cordero necesita directivos revolucionarios. Tienen que ponernos aquí donde está esta escuela. Uy, ya se nos acabó el tiempo. Héctor, tú eres el invitado aquí. No, bueno, Dinos ahí, Este es el tema. ¿qué va a pasar con la ley? ¿En cuánto tiempo tenemos eso listo? mira, primero el proyecto ha sido aprobado en la comisión absolutamente en forma unánime. Todo el mundo está de acuerdo. La derecha también ha manifestado su apoyo y yo espero que en la Asamblea Nacional se ponga de manifiesto ese mismo apoyo. Seguramente ellos están interesados en esa lucha contra la corrupción, tanto como nosotros, pero por razones distintas. Ellos por razones tácticas, por razones coyunturales, politiqueras, nosotros por razones estratégicas, porque la revolución depende en buena medida de la lucha. Principio ético. Para nosotros es un principio de vida, el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la construcción de los valores, etcétera. De tal manera que vamos a coincidir, yo creo que vamos a coincidir allí. Ahora que en las manifestaciones concretas de esa lucha contra la corrupción vamos a ver qué va a pasar. Me refiero, por ejemplo, al caso de Macle. El caso de Macle, que está tan comentado. Bueno, uno sabe que algunos medios de comunicación a Macle no lo tratan como el malandro que es, como el asesino que es, como el narcotraficante que es, sino como el empresario Macle. O lo quieren llevar preso político. O lo quieren convertir en preso político. Y nosotros pasamos por una experiencia en la Asamblea Nacional, ustedes como directivos en particular de la Asamblea Nacional, pasaron por una experiencia bien desagradable cuando ellos querían imponer a un malandro, a un asesino, enjuiciado por asesinato, por sicariato, lo querían imponer como uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Bueno, Ya, una cosita, el principio fundamental del capitalismo es la ambición individual. Eso es corrupción. Es decir, en función de eso yo puedo hacer cualquier cosa. Y el principio socialista es el hecho que lo colectivo sea interés común para todos, la solidaridad como premisa. La corrupción no puede caber allí. Mira, claro, si el valor fundamental del capitalismo es el tener, llega el momento que no te importa cómo. no te importa Porque tener. cómo. Así Y es, entonces ahí así está la es, corrupción. así es. Y la gente se siente mal si no tiene. Fíjate, para cerrar esto, uno de los grandes ejemplos de corrupción es tan antiguo como Cristo. A Cristo lo venden, como uno de sus ministros lo vende por una moneda. Eso fue un acto de corrupción. Eso fue un acto de corrupción. ¿Y por qué? Por las ansias de ese señor de obtener esas monedas. Fíjate la importancia que tiene esto. El origen del cristianismo tiene que ver, entonces, Así es. o la imposibilidad de Cristo haber desarrollado mucho más su proyecto, tuvo que ver con eso. Un premio Libertador de Literatura a Hinkelamer, y él le hablaba de que esta cultura que nosotros vivimos es la cultura de Caín. Es la civilización de Caín, el que mata a su hermano por ambición. Nosotros tenemos que romper y eso será el mundo nuevo, el de la construcción socialista. Así es. Bueno, para eso tenemos que no desmayar, trabajar incansablemente, con conciencia, con pasión, convencido en la construcción del socialismo. Camaradas, se nos acabó el tiempo, todo lo que empieza termina. Le agradecemos a todas las emisoras que nos acompañaron, a N Radio, Soberana, Urbana, Zamorana, Productiva, Éxito, LW, Cairo, Campesina, Más Agua, a las televisoras. A la Proven TV, a Carigüeña, Guariniteña, Llanura TV y a los sitios web que están. Y a la consentida del Litoral Central, Radio Chuspa. Que está ahí con nosotros, pero más lento, Evaristo, tienen que sumarse más rápido. Bueno, pero goteaditas, pero muy precisas. Bueno, un abrazo, será hasta otro Pueblo Legislador. Pueblo, 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 para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo, pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, 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 para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo. Reforma parcial de la ley contra la corrupción. El cambio a la normativa legal agregaría responsabilidades a las funcionarias y los funcionarios públicos, personas jurídicas, así como a las comunidades organizadas, movimientos no gubernamentales, comunitarios y demás formas de organización social que reciban fondos del Estado. Héctor, ¿cómo está la ley? ¿Cuál es la esencia de la ley? Bueno, mira, en primer lugar,
debemos entender que para nosotros, para los bolivarianos, para los revolucionarios, el tema de la corrupción es un tema que es atávico al sentido de los valores del capital, de la lógica del capital, la lógica de la acumulación, Así es. donde los medios de eso estimulan la corrupción. Eso estimula la corrupción y para nosotros, para la revolución tiene un como cualquier componente ético de mucha... tiene que desarrollar un componente ético que es esencial a la revolución. Y eso tiene que ver entonces con el combate a la corrupción. El Libertador nos pone un ejemplo muy importante, varios ejemplos importantes. El Libertador era sumamente estricto con el tema de la corrupción. Él, en varias oportunidades, en una oportunidad en Puerto Cabello, con el sitio de Puerto Cabello y después en Lima, cuando él era presidente, él decretó la pena de muerte para robos por arriba de 10 pesos. Y al juez que tenía la obligación de condenar, que se prestaba por parte de un particular. Las prácticas ilícitas de gobernantes venezolanos en la Cuarta República dejaron la herencia de un flagelo que se estableció como hábito en las políticas públicas en los 30 años previos a 1996. Se estimaba que los ingresos de la nación alcanzaban 260.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fue desviada de forma corrupta en beneficio de una élite política y empresarial. La corrupción se convierte en el negocio del siglo. La asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, el próximo martes en la sesión ordinaria, la plenaria debatirá en la Asamblea Nacional, en primera discusión, el proyecto de... La comunicación juega un papel importante en el estímulo de la corrupción, porque estimulan a la gente a los logros fáciles, a la acumulación. Tú vales, como tú decías al principio del programa, tú vales en la medida de lo que tienes, no en la medida de lo que eres y de la capacidad que tienes para dar a los demás, cómo te comportas con el colectivo, con la sociedad. Y entonces eso estimula a la gente que cada quien quiere tener el carro más grande, el apartamento más grande, viajar a cada rato, etcétera, etcétera. Es decir, una sociedad que rompió con valores intrínsecos al ser humano y de desarrollo propio del ser humano a una sociedad vacía, aparente, virtual, por el mercado, por la lógica del mercado. Entonces, Pueblo, para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo. Bueno, camarada, tercero y último segmento. Se define como una... Tenemos aquí, ¿qué pasó? Se nos está metiendo un sonido. Asamblea como Nacional. privado o de un beneficio Abajo con micro. que no pertenece por la vía natural, o sea, ganado por el trabajo de una persona, y que es hecho atentando contra las normas y las leyes que pueden establecerse en una sociedad. Coger plata sin permiso. El manejo ilícito de los fondos que se le asignan a la nación.